Vamos a hablar de algo realmente preocupante, los incendios, focos de calor en algunas regiones del país. En Santa Cruz, por ejemplo, en las últimas horas se ha dado un sobrevuelo por parte de las autoridades de la gobernación. 8 municipios han sido declarados desastre. Cambiamos de tema, nos metemos nuevamente en la actualidad latinoamericana. Hablamos de incendios en Bolivia, al menos 17 incendios identificados en La Paz y en otras localidades. Bolivia lucha contra estos incendios que se intensificaron por el calor y la sequía. 3 millones de hectáreas de bosque seco se perdieron. Tragedia ambiental en la Chiquitania era lo que nadie esperaba en municipios de esta región del país. Autoridades comenzaron a mostrar... ¡Dele! Otra vez estamos en lo mismo. En los vastos horizontes de Bolivia, un drama silencioso pero devastador se despliega año tras año. Los incendios forestales, impulsados por una condición de condiciones climáticas y actividades humanas, han dejado una marca indeleble en el paisaje y en la vida de sus habitantes, desde las vastas llanuras de la Chiquitanía hasta los imponentes picos de los Andes. Ningún rincón de este hermoso país sudamericano ha escapado del alcance voraz del fuego. En los últimos años, Bolivia ha enfrentado una crisis sin precedentes debido a los incendios forestales. El 2019 el país vivió su año más devastador con aproximadamente 5.7 millones de hectáreas consumidas por el fuego. Este desastre no solo dejó un rastro de destrucción en la cobertura forestal, sino que también resultó en la pérdida irreparable de animales y suelo fértil. A medida que se fue avanzando hacia el 2020, aunque hubo un alivio relativo con una disminución del 34% en áreas quemadas en comparación con el año anterior, las áreas protegidas sufrieron un impacto desproporcionadamente alto. Santa Cruz y Beni, dos de los departamentos más afectados, continuaron luchando contra los incendios persistentes que amenazaban su biodiversidad y recursos naturales. El año 2021 mostró una leve mejoría con la reducción del 15% en la superficie quemada en comparación con el 2020. Sin embargo, se registraron aún 3.4 millones de hectáreas afectadas, reflejando la persistencia de un desafío continuo. Los esfuerzos de mitigación se intensificaron, pero los incendios persistieron, especialmente en áreas protegidas que son vitales para la conservación de la biodiversidad boliviana. Los incendios no solo son un desastre ambiental inmediato, sino que también van a traer un impacto profundo y duradero sobre la biodiversidad local. Obviamente lo primero que tenemos en cuenta cuando los bosques se queman es que hay una gran cantidad de especies animales que se ven afectadas, sobre todo aquellas que no han logrado escapar, no han logrado irse o las que tienen baja movilidad ya de por sí. Tristemente es lo palpable, lo que podemos ver, lo que se encuentran aquellas personas que están luchando con el fuego hoy y que van a seguir luchando con el fuego porque tristemente llamada época de quema, que no debería haber una época de quema, que no se debería llamar así, va a continuar durante un tiempo porque sabemos cómo es. Es muy triste que se pierdan vidas animales, muy pocos se recuperan, muy pocos logran llegar a la atención veterinaria de expertos en vida silvestre para poder recuperarlos y reintroducirlos en hábitats que tristemente se ven afectados todavía por el fuego. Muchas veces cuando estos animales se recuperan tienen que esperar todavía un tiempo a que terminen estos fuegos, hasta que se controlen, se mitiguen para poder recién ser introducidos. Y todos los que trabajamos con vida silvestre y que sabemos de la recuperación de animales en cautiverio para ser nuevamente devueltos en vida silvestre, cada día que pasa estando con los seres humanos es un día menos de posibilidades de recuperación, ya que se llegan a acostumbrar y eso es lo peor que podemos hacer. Para empezar, ¿no? Aparte de eso tenemos que hablar que la pérdida de hábitats es devastadora, sobre todo los incendios que arrasan con bosques antiguos, pastizales y humedales esenciales para la gran diversidad de especies vegetales y animales. Muchos de estos ecosistemas son hogar de especies endémicas y únicas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
Aparte de eso, estos incendios, estos fuegos hacen que estos bosques ya no presten servicios ecosistémicos como la regulación del clima, lo cual incrementa, por supuesto, en la mala calidad de vida que pueden llegar a tener las comunidades locales y todas aquellas que están cerca de estos bosques. Porque recordemos que aunque el bosque esté lejos de la ciudad depende mucho más del bosque de lo que cree. Por ejemplo, las recargas de aguas subterráneas se hacen a través de la infiltración que se produce por un bosque sano y adecuado. Solo para mencionarte un ejemplo, porque no solamente nos dan oxígenos y no solamente van a hacer que las nubes vayan, sino que también recargan acuíferos, solamente para darte un ejemplo y para ponértelo así muy pero muy sencillo. Los incendios alteran los ciclos naturales de los ecosistemas, impactan negativamente en la regeneración del bosque y en los ciclos de nutrientes del suelo, afectando la capacidad de los ecosistemas para mantenerse saludables y sustentar la biodiversidad a largo plazo. Obviamente también existen causas que tienen raíces muy profundas y que contribuyen a la propagación devastadora de los bosques. Creo que la primera y la que tenemos que mencionar son aquellas actividades humanas que todavía se desempeñan hasta el día de hoy. Durante la época seca, porque recordemos que estamos en época seca, los agricultores utilizan el fuego para poder limpiar el terreno, y al estar en época seca estos incendios van a ser de fácil propagación. Muchos de ellos se propagan solamente porque no ha habido un control adecuado, y aunque velamos por ejemplo, chaqueo sin fuego, que puede ser una alternativa muy buena, o incluso sistemas agroforestales de cultivo, que también puede ser una propuesta muy buena, se prefiere limpiar todo el terreno de esta manera, algo que sale de control con gran facilidad, ya que estas acciones humanas directas muchas veces se hacen con negligencia y con imprudencia en áreas cercanas a espacios naturales que están bien preservados. Cuando hablamos también de acciones humanas directas, tenemos que hablar de la imprudencia al ingresar a áreas naturales. Muchas personas durante esta época que suelen visitar espacios naturales son totalmente negligentes y pueden llegar a botar basura, una colilla de cigarro por ejemplo, o incluso una botella de cristal que refleje el sol. Y digo, nuevamente, estamos en época seca, eso es una lupa y hacen que un espacio natural, generalmente un área protegida que está lejos de estos incendios, pueda llegar a encenderse. Aparte de, por supuesto, de querer poder tener esa tierra. Otra práctica muy común es que un incendio aparece cerca de un área protegida o cerca de una serranía que estaba protegida, en un cerro que estaba protegido, y esa tierra se dice que ya no sirve y se utiliza para hacer terraceo y después lotes. Eso es otra práctica que creo que todos conocemos y que también se tiene que denunciar, porque no se debería perder estos espacios naturales cerca de las urbes y cerca de los centros urbanos en general. Aparte de esto, el cambio climático es otro factor determinante. El aumento de las temperaturas y la sequía, que puede llegar a ser prolongada, crean condiciones ideales para la rápida propagación del fuego, convirtiendo pequeños incendios en conflagraciones incontrolables que arrasan vastas extensiones de bosque. Por último, la deforestación también va a jugar algo. Recordemos que Bolivia tristemente también entra entre los primeros lugares de deforestación cada año, y digo, realmente decepcionado de esa noticia. Juega un papel crítico en aumentar la vulnerabilidad de los ecosistemas al fuego. La pérdida de bosques nativos y la alteración de paisajes naturales reducen la protección natural contra el fuego, dejando áreas más expuestas y susceptibles a la destrucción. Quiero hacer una breve pausa aquí para decirte que aquí abajo vas a encontrar links no solamente de referencia de lo que estoy hablando, sino también para que vayas a apoyar a aquellas personas que están luchando en estos momentos contra los incendios, que están luchando no solamente en apagar como los bomberos voluntarios, sino también aquellas personas que están luchando para hacer presión al gobierno en de una buena vez evitar y derogar estas políticas incendiarias que han venido desde hace años atrás. Algo que tenemos que hablar también es que en Bolivia detener los incendios es una tarea titánica, y es por eso que todo apoyo es bienvenido.
Primeramente por la complejidad de la geografía. Hemos visto que existen incendios y focos en lugares que son a veces inaccesibles para muchas personas, y aunque se intente llegar, cuando ya se llega a esa zona, ya el incendio ha avanzado mucho más y se vuelve prácticamente incontrolable. Segundo, tenemos una época seca que, si se prolonga, hace mucho más susceptible que un incendio que ya está provocado se vuelva algo totalmente incontrolable, ¿no? Un pequeño foco de incendio se puede convertir en una emergencia de proporciones titánicas, como ya te había dicho. Otra es la falta de recursos, no solamente en mitigación, sino también en prevención. Yo conozco muchas personas y muchas organizaciones que trabajan en prevenir que se den este tipo de actividades en áreas protegidas, en áreas naturales. Si bien se hace el esfuerzo y se hacen esfuerzos muy grandes, no se llega a toda la población a la que se debería llegar, porque faltan recursos, y esos recursos no solo tienen que venir de aquellas fundaciones o de aquellas personas, sino también del propio Estado, que debería poder apoyar en la prevención, ya que así la mitigación va a ser mucho menor. Y si de mitigación hablamos, muchas veces existen donaciones, existen campañas, existen las propias fundaciones y gente que trata de generar recursos para poder donar a bomberos voluntarios el equipo necesario, equipo que año tras año se tiene que renovar porque se desgasta con gran facilidad con todos los focos que tienen que apagar nuestros bomberos. Así que la falta de recursos también es un problema para poder controlar estos incendios. Así como ya también hemos hablado de la interacción de factores naturales y humanos, como las prácticas agrícolas tradicionales y la presión económica sobre los recursos naturales, complica aún más la prevención y manejo de incendios forestales. A pesar de estos desafíos, el compromiso de colaboración continúa y son esenciales para desarrollar estrategias efectivas en la prevención y manejo y restauración. Yo he visto que hay muchas personas que han decidido unir fuerzas y trabajar juntos, como hemos visto en nuestro ciclo de charlas. Existen grupos de personas que están dispuestas a dar coordenadas, a dar intensidad para que se puedan apagar estos focos de manera inmediata, como una de nuestras invitadas nos estaba mostrando y nos estaban hablando justamente en estos ecosistemas que se ven en este momento en época seca y son los más afectados. Estamos hablando de Bosque Seco Chiquitano, Gran Chaco, cercanías del Pantanal, principalmente. Todos estos focos de incendios se concentran en Santa Cruz, pero no significa que no existan en otras partes de Bolivia, como por ejemplo en los Yungas, que es algo mucho más cercano a la ciudad de La Paz. Debemos recalcar que es importante desarrollar una estrategia para influir en las políticas que impulsan la deforestación. De una buena vez derogar todo un paquete incendiario que ha sido horrendo, que viene desde hace muchos años atrás, y este esfuerzo debe incluir medidas que fomenten la colaboración entre todos los países que se ven afectados. Muchas veces este fuego puede llegar a pasar a Brasil, puede llegar a pasar a Paraguay, y es importante que con nuestros vecinos tengamos una buena relación para poder evitar que los incendios de allá pasen aquí, que los nuestros pasen a ellos, ya que recordemos que es importante este tipo de esfuerzos transfronterizos. Aparte de eso, debe existir un apoyo técnico que los gobiernos fomenten para la restauración de los ecosistemas afectados, que no sea solo un trabajo de unos cuantos y de unas cuantas personas que yo admiro y siempre digo que hacen un gran trabajo, sino también sea un trabajo que desde el propio Estado se pueda manejar y dar los recursos necesarios para proteger nuestra biodiversidad. Para lograr este tipo de escenario, que sería el más ideal y que esperemos que en algún momento se logre, es crucial involucrar a sectores como el privado, tanto de agricultura como de ganadería, para actuar y apoyar e influir en políticas gubernamentales que eviten justamente este tipo de deforestación a través de implementar nuevas prácticas para poder preparar mejor las tierras y por supuesto prácticas que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Aparte de eso, también es importante que tú como público te involucres. Muchas veces, y esto es algo que digo, es que enfocamos la educación ambiental solamente en los niños, cuando la educación ambiental tiene que ser para todos. Hoy en día, y como están las cosas climáticamente hablando, es importante que muchas personas se den cuenta de que son los actores fundamentales. Los niños siempre van a tener la información, pero los adultos son los que toman decisiones. Y es importante que a ellos les llegue la educación y les llegue de manera correcta, clara y concisa, para que los tomadores de decisiones tomen decisiones adecuadas. Puedan ser aquellos que impulsen un cambio real
palpable y sobre todo a corto y mediano plazo para poder tener respuestas ante este tipo de épocas, a la mal llamada época de quemas. Finalmente, nuevamente te recalco que aquí abajo vas a tener esos links de todo lo que hemos hablado y también para apoyar a todas aquellas personas que están peleando en este momento contra los incendios. Te agradezco mucho y espero que trabajemos juntos para poder lograr un futuro más verde y sobre todo justo para todos nosotros. Recordemos que es necesario desarrollar políticas de desarrollo sostenible donde la naturaleza sea el eje central, sea importante y sobre todo sea la base en la cual podamos desarrollar nuestro futuro. Y espero que sea así y espero que este video te haya gustado. Como ya te he dicho, esta es tu nueva sección Cambio Verde donde hablamos de noticias y espero que esta sea de las pocas veces que hablemos de incendios. Nos vamos a estar viendo la siguiente semana para la ciencia. Así que suscríbete, comenta, déjanos un like, compártelo si este video te ha gustado y nos vamos a estar viendo la siguiente. Adiós.